En este vídeo vamos a hacer un breve recorrido sobre las características más destacadas de la representación y simbología de los circuitos en las instalaciones eléctricas automáticas. Los objetivos que deben asegurar los esquemas de un automatismo son transmitir claramente el funcionamiento del circuito y de cada uno de sus aparatos, localizar cada dispositivo de forma clara dentro del circuito, normalización de la simbología y del método de trabajo. Como norma general, los esquemas de un automatismo se representan en forma desarrollada. Esta es la representación que vemos en esta animación. Es la más utilizada y la más recomendable. Se representa por una parte el circuito de fuerza y por otro la parte de mando o de control. Permite seguir fácilmente la conexión de los circuitos y facilita la comprensión del funcionamiento. Los símbolos de los elementos de un mismo aparato se encuentran separados y las uniones mecánicas entre ellas no se dibujan, como vemos el contactor, la alimentación y los contactos principales. En estos esquemas deben identificarse todos los dispositivos para que quede clara la actuación y la secuencia de cada uno de ellos. En el esquema de fuerza representa la alimentación de los actuadores, como por ejemplo motores, líneas, etc. En este esquema incluye la representación de los contactos principales de los siguientes elementos. Dispositivos de protección, como pueden ser disyuntores. También podemos encontrar fusibles, relés de protección, etc. Dispositivos de conexión y desconexión, como serían contactores o también interruptores. Y, por último, los accionadores, motores en este caso. El esquema de fuerza también se dibuja sobre pliegos A4, con trazos más gruesos que el circuito de mando. En este esquema se colocará a la izquierda del circuito de mando, cuando ambos esquemas se dibujen en la misma hoja. Cuando se dibujen de forma separada, irá primero el esquema de fuerza y después el esquema de mando. Si fuera necesario más hojas, se representarían secuenciadas, de tal manera, si tenemos 10 folios, pues serían 1 de 10, 2 de 10. En este caso tenemos uno único. Con respecto al esquema de mando o de maniobra, representa la lógica del automatismo. Este esquema debe incluir los siguientes elementos: bobinas de los elementos de maniobra y protección, contactores, relés, etc. Elementos diálogo persona-máquina, como pudiera ser pulsadores o pilotos. Dispositivos de adquisición de datos, finales de carrera, sensores. Dispositivos de tratamiento de datos, contactores auxiliares, temporizadores, etc. El orden de los esquemas de mando es de arriba a abajo: primero alimentación, luego elemento de protección, a continuación elementos de maniobra, comenzando siempre primero por los contactos normalmente cerrados, y abajo del todo los receptores y alimentación de los aparatos, como pueden ser pilotos o bobinas. Cuando en este caso no sea posible el esquema de maniobra, se dibujará igualmente en diferentes pliegos, siguiendo la misma numeración de páginas. Por último, con respecto al esquema de Borna o regletero, representa las conexiones entre los elementos situados en el interior y el exterior del cuadro. Los elementos de diálogo, como pueden ser exteriores al cuadro, pulsadores, botones, alarmas, etc. Dispositivos de adquisición de datos exteriores, finales de carrera, sensores, etc. Esto es necesario ya que existen dispositivos que no van situados en la placa del montaje del cuadro. Por tanto, es necesario ubicarlos en un punto de conexión con ellos. En esta representación vemos una simulación de una botonera exterior que acciona a un motor. Primero activando las protecciones y posteriormente podemos ver la simulación marchando el motor con su enclavamiento y pasando por paro. Se representa igualmente la manguera en la parte de fuerza, como aquí vemos a la parte de la derecha en este esquema. Quedan desarrollados, por tanto, todas las partes de la instalación de forma clara. Vemos otra manguera que saldría de la botonera exterior hasta el bornero y ya introduciría dentro del cuadro.